60 minutos, la hora de la verdad. Bienvenidos a 60 minutos, la hora de la verdad, su revista televisiva de opinión, análisis, propuestas y soluciones. 60 minutos, la hora de la verdad. Existe todo un debate respecto a la consideración del turismo como ciencia. Algunos afirman que no es otro, incluso dicen que es una multiciencia. Por otra parte, simplemente lo consideran como una actividad, una industria, una disciplina o un fenómeno social. Ante esto se crea una controversia sobre los términos turismólogo y turistólogo, donde el primero se hace referencia al experto que conoce y investiga y estudia y analiza el turismo en su totalidad. El segundo estudia al turista, sus movilizaciones y uso de manifestaciones en espacios turísticos. Para tener una visión más clara sobre el nuevo concepto de turismo, hemos invitado a 60 minutos, la hora de la verdad, al licenciado Manuel Abarca, experto en ciencias de turismo, quien hablará acerca de cómo hacer el turismo un verdadero mundo de diálogo y así lograr el bienestar de la sociedad. Licenciado, bienvenido a 60 minutos, la hora de la verdad. Como experto en el área de turismo, ¿qué es ciencia turismo? Marco Tulio, muy buenos días y a todo el público que nos está viendo. Muchas gracias por la invitación. Yo lo que pretendo con la página y con todo esto es que el público, que la gente, los actores y sectores de esta gran industria puedan conocer los resultados de las investigaciones que yo vengo realizando desde hace unos 12 años ya. Ideas, teorías que esté a disposición del público, del pueblo, para que ellos piensen, razonen y las acojan de ser el caso. Para eso es la página. Ahora, el turismo, ¿por qué considerarlo ahora una ciencia? Justamente, yo me preguntaba por qué no se desarrolla el turismo. Me lo preguntaba. Comencé a ser profesor hace unos 12 años, entonces daba clase y yo me lo preguntaba y decía, ¿por qué es que los estudiantes no tienen trabajo cuando salen? ¿Por qué es que no se desarrolla la industria en todo su esplendor? Entonces, buscaba en el presente, veía modelos de desarrollo turístico copiados de otros países, cuestiones así, pero no funcionaban. Entonces digo, voy a la historia. Buscaba la historia y a las 3 de la mañana, descansando, se me ocurre ver un paper y otras cuestiones más que estaba viendo, y ahí veo que el turismo no empezó en los viajes, sino empezó como una estrategia que tenían un problema en aquel tiempo, que era pues el alcoholismo, ¿no? Entonces, este joven, pues Thomas Cook, buscaba una solución con su gente católica, por supuesto. ¿Qué solución darles? Para eso tenían que viajar a cierto pueblo. Y en los viajes, pensando en la solución, este señor ve que tiene réditos económicos. Y ahí se confunde el señor. Y no vio lo bueno o los beneficios que el turismo les brindaba a los alcohólicos en aquel tiempo. Nunca midió ni vio, sino solo los réditos económicos. Por Inglaterra, hace unos 180 años. ¿Ya? Entonces, el momento que se confundió nos llevó a nosotros a estar atrás de las divisas con los turistólogos, turismólogos, atrás de las divisas de la gente, a querer hacerlos viajar como sea el caso para aprovechar del gasto turístico, de las divisas. Y nos confundimos y no tomamos el centro de la ciencia del turismo, que es el objeto de estudio que debería ser el ser humano, su problemática social. Si solamente cambiamos actualmente ya no el alcoholismo, sino el estrés, la obesidad, depresión, la ansiedad, tenemos la problemática, tenemos el objeto de estudio y el turismo debe servir para eso. ¿Y realmente sirve? Sí, pero no comprobado científicamente. Hay cierto, incluso se confunden con el turismo de salud. Yo propongo que, comprobando científicamente, desde la hormona del cortisol, que es la del estrés, si es que logro comprobar yo en algún estudio científico, que yo para eso incluso
pido a las universidades del país, a los médicos, a la empresa privada que me apoye, porque yo solo no puedo hacer este estudio y lastimosamente la carrera de turismo en las universidades y en la sociedad no es bien vista. Ni siquiera saben qué hacen realmente. Y en la universidad y en las universidades del país las otras carreras prevalecen y turismo siempre queda al último, en lo que es cuestión científica. Licenciado, este detalle que usted al parecer ha descubierto sobre la ciencia del turismo, ¿no se lo está dando en otros países? Que yo sepa y he leído, no. De hecho, algunos compañeros, recién conversé ayer en lo que viajaba, nadie habla sobre eso, solo tú. Creo que estás loco, me dicen, creo que tú eres el Albert Einstein del turismo, estás loco. Bueno, le digo, pues déjame en mi locura, que yo ahí voy. Eso es lo mío. Y yo algún día pretendo que el turismo no solo sea para ese 25% del pueblo, de los 7.800 millones de habitantes del mundo, sino para el otro 75% que no lo hace turismo, porque no hay recursos, dinero, pero que lo necesita, porque su cuerpo lo pide. Ahora, en detalle, ¿de qué manera influye la ciencia en el turismo? 100%, influye en todo. Si es que nosotros comprobamos científicamente que las actividades turísticas, todas las que se practiquen, no solo presencial, hasta virtual, imagínense que yo compruebe eso, que le afectan al cortisol o a la oxitocina, porque ya se comprobó que mientras sube el cortisol, baja la oxitocina, y al revés también. Entonces, si es que logro comprobar en los estudios científicos eso, ahí se quiere decir que el pueblo necesita del turismo para vivir saludable, y en la ley, en la Constitución y en todo debe cambiar. El Ministerio de Turismo debe estar formado por dos partes fundamentales, no solo la una, de administración y la de control, sino operación turística para el pueblo, para los que no pueden pagar los viajes, los yates, el turismo del 25% de la población que sí lo puede hacer. Ahora, dígame una cosa, ¿qué se diferencia la multiciencia del turismo? Esa pregunta es muy bonita, porque los estudiantes de la universidad, si me escuchan, por favor, turismo, dicen que es fácil, no es así, es muy complicado. Para trabajar en esta profesión tienes toda la materia prima para tu alrededor, pero si no tienes creatividad, si no tienes todas las partes de las multidisciplinas científicas que le conforman, de hecho, en la malla curricular de las carreras de turismo debe estar psicología turística, la anatomía, cómo funciona el cuerpo humano, ¿sí? Para que pueda comprender cómo relajarlo. Imagínate uno de turismo que no sabe cómo funciona el cuerpo, cómo lo relaja, la mente, si lo lleva al campo, qué técnicas de relajación tienen que saber para hacerlo, ¿sí? Porque nosotros tenemos que medir el estrés antes y después para ver la calidad del turismo. No solamente con una encuesta y cuestiones así. Entonces, la multiciencia funciona en la formación del profesional, en la malla curricular. Incluso influye también lo que está ahora bastante, el gasto turístico, las empresas, economía y todo eso. Todo influye. Entonces, desde ahí yo creo que sí es una multiciencia. Ahora, ¿quiénes deberían interesarse en aprender esto? Yo creo que los profesionales en turismo son los primeros, y actores y sectores del turismo primordial. Incluso, verá, yo creo que la gente, los que viajan y los que hacen turismo sabemos que viajamos porque nuestro cuerpo lo pide, la mente nos pide. Con el encierro de la pandemia, ¿qué pasó? Moríamos encerrados como en la cárcel, pedía el cuerpo. La gente sabe, los que no entendemos somos los profesionales o los actores y los sectores, que de pronto nosotros solo estamos atrás de las divisas, del dinero, ¿dónde está el gasto? ¿Dónde? No, pero entiéndanle al ser humano cómo funcionan sus hormonas, su mente, cómo está, para que puedan dar un servicio centrados en el ser humano y anclados al ser humano y a la sociedad. ¿La hotelería debería interesarse en esto? 100%. 100%. La dieta, imagínate un turismo de dieta, ¿no es cierto? Y tanta cuestión, o sea, eso es primordial, o sea, es que el turismo es tan amplio, por eso dicen que es la multiciencia, ¿no? Porque es tan amplio que se apola y se adapta a cualquier actividad económica o cualquier cuestión. Por eso, de pronto. Ahora, como usted menciona, la psicología del turismo es fundamental por cuanto va a saber cómo atender a sus huéspedes. 100%. Imagínense, incluso no solamente en el cuerpo humano, imagínense
Solamente verán, cuando se pruebe lo que yo les digo, lo que intento probar, ahí sí funcionaría como una necesidad del ser humano. Ahora no funciona así, es de lujo, solo viajan las personas que pueden y tienen tiempo para hacerlo. Incluso si es que lo hicieran atrás del gasto turístico, si cambiaran solamente el enfoque, tuvieran más dinero, más dinero. Y yo también generé una teoría de enjambres del turismo mundial. ¿Cómo debería funcionar para que hagan más dinero, si quieren llamarlo así? No pueden funcionar con partes separadas como están en la sociedad. Quiebra un restaurante y ¿a quién le lloran? A nadie. No pueden funcionar así. No, deben funcionar como un sistema turístico. Armar en los cantones, provincias, donde quieran trabajar en turismo en todas las partes de la sociedad, la pública, privada y la comunitaria. Y todos ellos formar un comité de gestión y con este comité de gestión buscar las corrientes turísticas que no son fáciles. ¿Por qué? Justamente porque no se prueba todavía lo que yo digo, entonces solamente el 25% viaja. Y para encontrarlo en el mundo es como la industria petrolera. ¿Dónde están las minas? ¿Dónde está la demanda? No es fácil. Pero si leen mi libro, yo publiqué un libro recién, ahí está la clave. Ahora, ¿en qué basamos el turismo científico? A ver, el turismo científico es algo medio curioso, porque nosotros, como estamos anclados a las divisas, prácticamente damos los servicios turísticos, facilidades de alimentación, de hospedaje y bla, 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 a los científicos promoviendo que vengan a hacer investigaciones científicas por acá. Pero nada más, ahí nos quedamos. Eso es turismo científico. Ahora, entendemos de que el turista de manera global cada día se vuelve más exigente. ¿Por qué? Justamente porque su cuerpo y la mente lo pide. Por Dios santo, el transporte es el impulsador del turismo. Y cuando yo mismo viajé desde la Tacunga para acá, y cómo sufrí, cómo me estresé en esos buses, discúlpenme, las facilidades deben cambiar. Cuando se pruebe lo que yo digo, todo debe cambiar, porque el turismo influye y confluye con todo. Transporte, alimentación, hospedaje, todo. Entonces, todo debe cambiar desde las necesidades, gustos, preferencias de la demanda, conociendo su nicho ecológico. Todo lo que uno piensa, los factores, los ambientes, todo. De ahí deben nacer los productos turísticos, si no estamos mal. Ahora, ¿cuáles serían las partes fundamentales de la ciencia del turismo? La primera es probarle científicamente que las actividades turísticas están realmente ancladas a la sociedad y a su problemática actual. Probarle científicamente que las actividades del turismo tienen que ver con la hormona cortisol y en demasía pues intoxica el cuerpo y vienen muchos problemas. La hormona cortisol. Bueno, esta hormona es una hormona muy buena en el cuerpo del ser humano, es normal, ¿no? Que ante situaciones de presión, de peligro, de amenaza, se genera, ¿no? Se genera en el cuerpo. Pero cuando esa amenaza o peligro que está en la mente muchas veces, porque ahora ya no enfrentamos peligros como antes, ¿no? Está en la mente, pero cuando se prolonga, esta hormona sube mucho en el cuerpo y se intoxica el cuerpo. Y vienen problemas gastrointestinales, incluso contribuye a los paros cardíacos, a los derrames cerebrales, a todo y un montón de problemas de la salud. Entonces, el turismo donde la anclemos a la hormona, les comprobemos científicamente que tiene que ver que cuando hacemos turismo, esta hormona baja o sube. Tiene algo para que se regule. Se regula y el turismo cambia. Ok, licenciado, permítame una pausa. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de 60 minutos. 60 minutos, la hora de la verdad.
60 minutos, la hora de la verdad. Licenciado, volviendo con la entrevista, ¿qué es una turismóloga? Turismólogo o la turismóloga es el profesional en turismo que estudia todo respecto a la actividad. Desde el turista, la interacción, la economía, y en este caso lo que yo también estoy estudiando, todo esto, todo. Él es el turismólogo o la turismóloga. Para que el turismo sea considerado una ciencia, ¿debe aglutinar otras ramas? 100%, porque nosotros solos no podemos funcionar. Esa es la multiciencia que usted decía hace rato, ¿no es cierto? Nosotros, mira, yo ahora dependo del médico. Quiero un médico, un laboratorista para mi investigación, porque solo no lo puedo hacer. No soy experto en las hormonas, en el funcionamiento del cuerpo humano. Yo necesito de ellos. Y actualmente necesitan ¿de qué? De los economistas, necesitan ¿de qué? Hasta de los psicólogos, de los sociólogos, de todas las multiciencias, las multidisciplinas que tenemos para que el turismólogo o el turistólogo esté bien formado y pueda trabajar bien. Bueno, me hace acordar usted de un pensamiento de mi difunto padre que decía que si un medicamento dice que te cura todo, no sirve. En este caso, haciendo alusión a eso, en las ciencias del turismo, que entiendo yo todavía no está posicionada, ¿no? ¿Cómo hace usted para ver la manera de que esto se vaya aglutinando y formando? Listo. Prácticamente lo que yo quiero trabajar, y eso voy a llamar nuevamente porque ya lo hice recién, que me ayuden, por favor, que me ayuden particularmente laboratorios, hospitales particulares, clínicas particulares, la parte pública, los médicos, que me ayuden con la investigación, porque turismo realmente en la universidad y en el país está relegado. No les interesan los temas turísticos y cuestiones científicas, lo dejan solamente como la actividad económica, fenómeno y bla, 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 de las divisas, y hasta ahí se queda. Para mí es muy duro, estoy llamando al país, de pronto si alguien me colabora y me ayuda. El turismo no es la receta, no es la medicina que se cree para todo, no, eso es imposible. Como yo les decía, el estrés es algo normal, no es una enfermedad. Entonces, el turismo, si es que se apola, ahí tienen que las personas pues hacer turismo todo el tiempo. Y hay que ver en los experimentos, en la investigación, cada qué tiempo necesita y qué perfil de turista necesita y qué actividad turística necesita para mantener regulado su cortisol y viva más saludable. Eso lo dará las investigaciones científicas que estoy iniciando todavía. Ahora, en cuanto al trabajo investigativo que está realizando usted, algunas empresas públicas o privadas, el mismo Ministerio de Turismo, ¿se ha interesado en ser parte de ella? Más bien yo le agradezco a usted, Marco Tulio, por la invitación. Es la primera invitación que tengo a los medios. He tenido invitaciones de empresarios particulares, comunidades, pero para que les dé charlas, cursos, que les explique cómo funcionar con el turismo. Pero más no, de la parte pública, ni universidades, ni ministerios, ni nada, ni privados no me han llamado. No tengo nada todavía. Espero que poco a poco, como usted lo hizo, vayan más ampliándose y vaya llegando la idea a más personas y a otras disciplinas y ciencias que se interesen para que me ayuden con este descubrimiento y para que el turismo se posicione para el ser humano, no para mí, para ustedes, para el ser humano. Ustedes son los que necesitan para vivir saludable, no porque yo sea pobre, no tengo los recursos para hacerlo, yo no me estreso. De pronto se estresa más, necesita más turismo que las otras personas, pero no pueden hacerlo. Para eso está el Estado, para eso pagamos impuestos, para eso está el Ministerio de Turismo, que necesita los dos componentes, como en la salud. Tienes la administración y tienes el hospital. Tienes las dos partes. ¿El Ministerio de Turismo, usted se ha acercado al Ministerio de Turismo o alguna entidad relacionada con él? ¿Y qué les ha dicho? No, realmente no me he acercado, ¿para qué le voy a mentir? No me he acercado, solamente he puesto los videos, la página, justamente porque yo vengo ya publicando desde el 2017 y leen mis papers unas 3.000, 4.000 personas y no pasa de ahí. Dije, no, yo mismo, mediante la tecnología, voy a impulsar mis conocimientos, mis investigaciones, para ver qué dice la gente, y aquí estamos con el primer resultado. ¿La hotelería ha emitido algún criterio con relación a su trabajo? No todavía.
No, no, no. Nada más que usted me ha invitado para acá en este momento y gracias por eso y vamos a ver cómo continuamos más bien. ¿El turismo se lo puede considerar un negocio o una industria? A ver, con el enfoque que yo les ubico y que les digo tenerlo de salud, pónganse a pensar, traslademos. Los médicos creen que es un negocio ponerse una clínica o no es un negocio. Es un negocio. Ellos no lo ven así. Y el mundo y la sociedad no lo ve así. ¿Cuándo han visto en los medios de comunicación que digan, en salud se trabajaron 2 billones de dólares o se perdieron con la pandemia tantos millones de dólares? Sino cuántas vidas se salvaron, cuánta gente se ayudó? En turismo debería ser así y por añadidura, como a los médicos y a la salud, les viene el dinero y bastante, y usted lo sabe, así les vendría para los de turismo si es que dejan de pensar en ese enfoque de las divisas. El que sigue dinero no le va a llegar. Siga la salud y va a ver cómo le llega. En este caso, la ciencia, ¿cómo influiría en el turismo? 100%. Porque no puede existir una carrera, una profesión, si no se genera conocimiento científico. Y eso es lo que está pasando con el turismo. Profesionales de turismo metidos 100% en el servicio, son servidores turísticos que incluso no saben ni para qué sirven ellos. ¿Para qué sirven a un turista? Porque me pusieron ahí, porque sonríe, es que tengo que reírle. Pero ¿cómo no? O sea, ¿por qué lo haces, hijo? ¿Por qué? Entonces tienen que saber desde la ciencia, con los conocimientos científicos, comprobando las cosas, ¿por qué le sirves a él? ¿Cómo debes servirle? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Porque a todos no nos gusta lo mismo. ¿Sí me explico? Entonces la ciencia es todo, de ahí viene la práctica, conocimiento científico y la práctica. En este caso, ¿qué tipo de ciencia es el turismo? Yo la estoy ubicando en la de la salud. Actualmente está en la económica, incluso en la social, pero yo la ubicaría en la salud. Si comprobamos científicamente que está anclado o tiene la correlación con la hormona del estrés, el cortisol. Estamos hablando también de la parte psicológica. 100%, 100%. ¿Sí? La psicología, el cuerpo y la mente es nuestro objeto de estudio, sería, como yo lo planteo. Ahora, ¿cómo ayuda el turismo científico en nuestro país? Bueno, actualmente el turismo científico es un rubro más que les ayuda a los operadores de turismo a traer científicos a hacer un poco de investigaciones, que les ayuden en los campos a cada una de las áreas del conocimiento. Les ayuda, ¿no? Porque vienen a hacer investigaciones. Lo que no me gusta es que como servidores turísticos solo damos las facilidades, incluso vienen los investigadores y el conocimiento que lo adquieren se lo llevan, no lo dejan, no lo dejan. Ahora, entiendo de que hay cierto grupo de hoteleros, sobre todo los grandes hoteleros, que de alguna manera se están preocupando por el bienestar del turista y tratan de complementar todos los atractivos para que estos huéspedes o estos visitantes se sientan mejor. Pero lo están haciendo de manera científica, ¿no? No. Yo les aplaudo y les agradezco a esas personas que están haciendo eso con el enfoque de las divisas, pero aún así por lo menos se preocupan de la calidad de los servicios, del ser humano, cómo está, dale, porque la comodidad, aunque no lo crean, les da relajación a las personas. Uno está cómodo, se relaja, ¿no es cierto? Eso por lo menos trata de darle sin comprobarlo científicamente. Y lo que no me agrada es que toman toda la materia prima natural, cultural, para eso. Si lo tomaran para lo otro, para el enfoque que yo les doy, cambiaría todo. Pero yo les aplaudo a esas personas, a esos hoteles, empresas de turismo que están pensando por lo menos en eso. Todavía estamos con COVID, aunque no con la intensidad que se dio hace más de un año. ¿Ya? ¿Cómo manejar la normalidad de esto en el turismo? Eso es un tema que hasta yo me ponía a pensar y digo, y justamente por ahí nacían las ideas, digo, el turismo atrás de las divisas, el turismo, cuántos billones de dólares perdió en el mundo porque no viaja la gente, y la gente más estresada que nunca, y el turismo llorando por los billones de dólares, por las divisas. Imagínense, cuando tenía que estar trabajando el turismo más como los médicos en la salud, en la mente, ¿cómo está usted? Venga para relajarlo, aunque sea virtualmente. Yo sí veía que tenían por ahí la bailoterapia virtual para los mayorcitos, para los señores de edad, ¿no es cierto? Eso llevado a profundidad para todas las edades, porque yo investigué y los que más se estresaron en la pandemia están entre los 18 y los 33 años, imagínense.
porque ellos salían más que las personas más adultas cuando estaban en la actualidad, ¿no es cierto? Más salían. Entonces, el turismo perdió y está perdiendo mucho y estamos con 180 años de retraso científico para que el turismo sea lo que tenga que ser para ayudarle al ser humano, como en la pandemia. Si es que hubiéramos tenido el objeto de estudio que yo les digo, en la pandemia hubieran tenido trabajo como no tiene idea. Ahora, el turismo lo podemos simplificar en que es playa, sierra, montaña. Negativo. El turismo es todas las actividades que el ser humano puede realizar para mitigar su estrés, evacuar el estrés. Sería tan hermoso que yo alguna vez compruebe que incluso los productos turísticos virtuales tengan que ver con el estrés, científicamente. Imagínense, entonces no solo puede ser la parte física o las playas o las montañas, no. El turismo ya no se va al concepto de donde nace, tornare, que es aquí comienzo, doy la vuelta y termino acá, es un circuito, una vuelta, no, ya no. Esa vuelta no puede ser solo física, puede ser mental, pero bajo un objeto de estudio que es el ser humano, mente y cuerpo. ¿Sí me explico? Sí. Ya. Licenciado, para finalizar, ¿alguna recomendación con relación al estudio que está realizando usted? Que me ayuden, por favor, más que recomendación, yo solicito que me ayuden. Estoy buscando que me ayuden, que me aporten laboratoristas, quiero médicos que me ayuden a abrir la mente y cómo funciona el cuerpo humano, porque esa no es mi especialidad. Mientras más personas me ayuden, podemos comprobar lo que yo estoy estudiando e intento hacerlo no para mí, para ustedes, para el pueblo, para los seres humanos, para que el turismo lo puedan disfrutar y para que vivan más saludable todos. Ok, muchísimas gracias, licenciado, por apoyarnos con este nuevo proyecto que usted tiene, esperando pues que se haga realidad. Regresamos del corte comercial con nuestro siguiente invitado. 60 minutos, la hora de la verdad. ...60 minutos, la hora de la verdad. ¿Qué es la acupuntura? En el origen, la acupuntura era vista por los sabios chinos como un mecanismo para el equilibrio de la energía del chi y devolver el balance visto en el organismo. Hoy se sabe que los beneficios van mucho más allá de lo teórico y lo espiritual. La acupuntura trasciende lo imaginario de sus beneficios, se siente en plano material. Una parte esencial de la acupuntura es la relajación para alcanzar una quietud mental. En lo profundo es necesario trabajar antes y durante tras la sección de acupuntura. Para conocer más acerca de los múltiples beneficios, hemos invitado a 60 minutos, la hora de la verdad, al doctor Jorge Magaldi, experto en los maravillosos secretos y misterios de esta técnica milenaria. Bienvenido a 60 minutos, doctor Magaldi. Usted como especialista en la rama de acupuntura, nos gustaría conocer qué es la acupuntura. Sí, gracias por la entrevista, Marco Tulio. Mira, la acupuntura es una técnica de curación milenaria. Fue desarrollada en China hace miles de años antes de Cristo. Los textos dicen que actualmente tiene, sumando los 2000 años después de Cristo y 1000 antes, aproximadamente 3000 años de evolución de la acupuntura. Se basa principalmente en el manejo de las energías de las personas. Eso es la acupuntura. ¿Por qué nace? ¿Por qué nace? Por la necesidad de curar.
Hay que ponerse en el contexto. 1000 años antes de Cristo no había tecnología, pero sí habían las enfermedades, sobre todo el dolor. Entonces, en esa época, los chinos empezaron a observar cómo tratar de curar a las personas y se dieron cuenta que manipulando ciertas partes del cuerpo generaban alivio, analgesia. Es como cuando usted se golpea y viene la mamita y le roza y genera analgesia, y hay estudios que demuestran que eso genera analgesia, genera confort. Entonces, basándose en eso, los chinos fueron estudiando y se fueron dando cuenta que en ciertos puntos del cuerpo generan ciertas reacciones que alivian el dolor, que bajan el estrés, generan sueño y cosas por el estilo. Ahora, ¿la acupuntura tiene alguna relación con la medicina convencional? ¿Y Pues, desde cuándo? A ver, relación con la medicina convencional totalmente, porque realmente se complementan. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Lastimosamente aquí en nuestro medio la acupuntura no es muy conocida, no es muy diversa, no es muy explotada. El sistema de salud del país no lo consideran a la acupuntura como parte de, sino como una cosa alternativa paralela. En otras partes, como en España o como en Cuba, la acupuntura es lo primordial. Empiezan por acupuntura o van de la mano. El especialista ve al paciente y dice, hagas acupuntura antes de continuar o continuando con el tratamiento. O sea que en el Ecuador las escuelas de medicina no la tienen dentro de sus materias. No, realmente de lo que yo conozco, en pocas universidades tienen a la acupuntura como dentro de sus currículums académicos, y como posgrado de acupuntura, hasta donde yo sé, solamente hay en Quito, en la universidad donde yo me formé. Ahora, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud ya la ha reconocido la acupuntura como una técnica valedera. En 1979 se la reconoció ya como una técnica de curación efectiva, segura y de bajo costo. Y de hecho se planteó que los países miembros deberían incluir a las medicinas tradicionales, ahí está también la acupuntura, dentro de la oferta de salud hacia la población en general. Más o menos, ¿cuántas enfermedades están incluidas dentro de la Organización Mundial de la Salud para que sean tratadas con acupuntura? A ver, la Organización Mundial de la Salud empezó con 40, pero actualmente ya son más de 300. Es que realmente la acupuntura sirve para casi todo. Porque en China, las personas en China cuando tienen una gripe van al acupunturista. Cuando les duele un poquito la cabeza, van al acupunturista. Aquí lastimosamente no es así. Aquí primero vamos a la medicina que conocemos, la alopática. Primero utilizamos los fármacos y cuando ya no funciona, ahí empezamos a buscar las alternativas. Para ser acupunturista, ¿tiene que ser médico? A mi parecer sí. Yo pienso que sí, porque uno tiene que conocer también las otras enfermedades, porque la acupuntura no niega lo otro, porque sí hay diabetes, porque sí hay hipertensión, hay aumento de colesterol. Entonces, siendo médico, yo como médico conozco estos temas, los puedo sospechar, los puedo diagnosticar y los empiezo a tratar. Cuando yo trato con esos temas, yo lo uso con otro enfoque. Entonces ya no voy directamente al medicamento, ya empiezo con temas de educación, con temas de agujas, de dietas y cosas por el estilo. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo adquiere los conocimientos para ser un especialista? Es un camino bastante difícil. Primero porque hay que empezar aprendiendo un poco el idioma. Uno tiene que empezar a conocer un poco de la dialéctica china, conocer la filosofía china. Partimos desde el simple hecho del yin y el yang, que es tan difundido en la imagen, pero que la gente no conoce el contexto tan grande que tiene esa simple imagen. Entonces, para conocer la acupuntura, pues primero médico, que son 7 años de estudio, más la rural, luego la especialidad, que fueron 3 años de especialidad, y aprender el idioma, aprender filosofía, aprender a ver la anatomía del cuerpo desde otra óptica, aprenderse los nombres, los 364 vórtices y tantas cosas. De manera particular, quienes enseñan acupuntura, ¿son orientales? No, aquí en el país hay muchos médicos que se han ido a formar en China. Hay médicos que se han formado en otras escuelas como en Colombia, que también es muy difundida la acupuntura, y ellos vienen a ser profesores acá y le enseñan de muy buena forma.
Y también en relación con médicos chinos. De mi formación yo tuve algunas prácticas con médicos chinos que nos iban enseñando cómo se colocan las agujas, cómo se localizan los vórtices. Entonces es es bastante completa. ¿Qué tiempo dura la preparación de ustedes? La mía duró 2 años académicos y 1 de tesis. Entonces son 3 años en total. Ahora, ¿qué universidades en la actualidad, aunque usted mencionó algo, están dando o se están interesando en la acupuntura? A ver, en el país. En el país, la única universidad que está con maestría profesionalizante en acupuntura es la Andina Simón Bolívar, que es donde yo estudié. Otras universidades como la Católica de Quito, dentro de su malla curricular, tiene incluido un módulo que es medicina tradicional y ahí hacen acupuntura. Lo mismo está pasando con la Universidad Central en Quito. Bueno, yo soy de Quito y puedo hablar de ellas. El resto de universidades no tengo conocimiento. ¿Qué enfermedades cura la acupuntura? ¿Qué enfermedades cura? Pues la gran mayoría. ¿Para qué se está utilizando más la acupuntura actualmente? Aquí en el Ecuador, para manejo del dolor en primer lugar. Manejo del estrés, que es la enfermedad del siglo XXI. Y es interesante ver cómo a través de la acupuntura las personas se relajan, las personas empiezan a dormir, porque hay insomnio. Con la pandemia el insomnio se disparó, la depresión, eso se trabaja de la mano con el psiquiatra. Cuando se combina acupuntura con el tratamiento psiquiátrico, los resultados son maravillosos. El paciente se recupera muy rápidamente. Cuando hablamos del dolor, ¿se refiere a todo el cuerpo? A todo el cuerpo. A todo el cuerpo y cualquier tipo de dolor, agudo o crónico, dolor de origen orgánico o dolor de origen neuropático. Entonces, sí, sirve muchísimo para el dolor. ¿Cuáles son los verdaderos beneficios de la acupuntura? Los beneficios de la acupuntura. Deme detalles. Detalles, muy bien. A ver, la acupuntura, el primer beneficio es que es una técnica segura, ¿sí? Cuando lo hacen manos profesionales, como cualquier profesión. Segundo, es una técnica efectiva. Los resultados se ven casi con el paciente en la camilla colocadas las agujas, ¿sí? Tercero, es natural, no tiene efectos secundarios. El único efecto es un poquito de dolor en algunos puntos donde se ponen las agujas, que es un dolor leve. Los pacientes dicen que es como un piquete de un mosquito cuando se siente, que la gran mayoría de veces no se siente. Y no tiene los efectos secundarios de los medicamentos. Cuando yo pongo una aguja, no estoy provocando gastritis, no estoy provocando problemas del colesterol ni daños en el hígado. Simplemente es la acción per se de la aguja. Ahora, ¿qué contiene la aguja? La aguja son de acero quirúrgico, no tiene nada, no se inyecta nada. Es el sitio de colocación, la forma como se coloca, en el momento en el que se coloca y sobre todo la intención del médico que coloca la aguja. Ahí se complementan todo esto y genera el movimiento energético que va a dar como resultado la sanación. Ahora, ¿cómo un paciente puede estar seguro, tranquilo, confiado de que quien lo está tratando es un buen especialista? Bueno, yo pienso que como en cualquier profesión habría que investigar un poco con quién se está haciendo atender, ¿no? Hay algunos profesionales que han adquirido ciertos conocimientos en acupuntura, pero son muy limitados, porque como le digo, la acupuntura marca casi todas las enfermedades del cuerpo, entonces uno tiene que conocer varias cosas para poder identificar, poder diagnosticar, poder tratar. Entonces, para que una persona esté segura que quien le está atendiendo es un acupunturista con un título certificado, pues tendría que buscar información en el ACES, en el Ministerio de Salud Pública, en el CENESID. Ahí usted puede ver con los datos del profesional qué es la rama que él maneja. Ahora, es imperativo que el especialista en acupuntura deba ser médico, ¿o hay algunos casos de que no lo son? Hay algunos casos que no lo son. Los fisioterapistas saben una técnica de acupuntura que le denominan ellos la punción seca, que en medicina china se llama punto zashi, que es puncionar donde hay dolor. Pero hacer esto es muy limitado. Es como que para cualquier dolor le damos solo paracetamol, entonces no es lo mismo. Entonces, ¿deberían ser médicos? Sí, yo pienso que la gran mayoría deberían ser médicos en nuestro medio. Por los conocimientos que adquieren. Por los conocimientos, porque se puede perder la oportunidad de tratar otras enfermedades o la oportunidad de hacer un diagnóstico en donde la acupuntura llega a su límite. Por decir algo, en el cáncer. El cáncer en estadio 3-4 ya no puede ser tratado con acupuntura, es un coadyuvante.
va a ayudar en las quimioterapias, pero no va a curar sola. La acupuntura no lo va a hacer. Y si es que hay sospecha de un cáncer nivel 1 o 2, pues hay que desencadenar los otros estudios para hacer el diagnóstico y no quedarse corto. ¿Cómo se da cuenta el especialista que el paciente tiene cáncer? Pues bueno, la clínica. Ahí sí es el estudio de la medicina. Uno ya empieza a utilizar datos estadísticos, datos probabilísticos, por decir algo, una mujer que está en menopausia, que no ha tenido hijos, que viene con una bolita en el seno, que le está doliendo, pues uno tiene que pensar ya probablemente en un cáncer. Dígame una cosa, ¿el especialista puede decirle al paciente que tiene cáncer o simplemente lo dirige a un especialista médico convencional? A ver, no. El médico de acupuntura que sospecha de cáncer, pues empieza con los exámenes primarios y si la sospecha se mantiene, pues ya tendría que apoyarse con un profesional en cáncer, con un oncólogo o un endocrinólogo según el caso. Y serán entre los dos profesionales los que le digan. Pero el paciente no es tonto, el paciente no se engaña, el paciente ya se da cuenta. Cuando le mandan a hacer más exámenes, cuando ya empieza a ver resultados, ella empieza a sospechar. Pienso yo que lo mejor es ser franco con el paciente y de una manera sutil pero directa decirle, sabe que yo estoy sospechando que usted tiene algún problema un poco más grave y tenemos que ir por otro camino o ir a la par con estas enfermedades. O sea, podríamos decir que la acupuntura no cura el cáncer. El cáncer, hay evidencia científica muy pequeña de que cura el cáncer en estadios iniciales. Estos estudios están más en China, son de poco alcance realmente. Pero con cáncer es mejor tener mucho cuidado, porque estamos hablando de una enfermedad catastrófica con muchas implicaciones socioeconómicas. Para finalizar el primer bloque, ¿para qué sirve la acupuntura en la medicina? En la medicina tradicional, la medicina convencional, es un ayudante, van de la mano. Sobre todo, ayuda a manejar los efectos secundarios de la medicina convencional. Para eso sirve muchísimo la acupuntura. ¿Cuál ha sido su experiencia como médico en esta rama? Mi experiencia ha sido satisfactoria. Realmente a mí me encanta la acupuntura, me hice acupunturista porque como médico general llegaba un punto en el que yo llegaba, ya no tenía más que hacer con el paciente. Entonces empiezo a descubrir que hay una técnica de curación del cuerpo a través de las agujas e incluso a través de las agujas me voy un poco más allá hacia la sanación de los espíritus, de las almas. Pero la satisfacción que tengo es cuando vienen los pacientes, principalmente con mucho dolor. Son pacientes que vienen con un dolor profundo, incapacitante, han tenido que renunciar, ya no trabajan, ya no conducen, ya no hacen su vida. Entonces llegan a mi consulta y yo lo primero que hago es calmarles la ansiedad. Hacemos una primera sesión donde calmamos la ansiedad, el paciente se relaja, empieza a ver el mundo con otros ojos y luego vamos con las técnicas para bajar el dolor. Y luego vamos combinando ansiedad, dolor, ansiedad, dolor. Los resultados han sido súper maravillosos. Yo tengo pacientes que han llegado a mi consulta sin poder caminar, que ahora ya están caminando, como yo les digo en broma, ya están bailando otra vez, conduciendo y haciendo sus vidas normales. Ok, doctor, vamos al primer corte, ¿ok? Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de 60 minutos. 60 minutos, la hora de la verdad. ...60 minutos, la hora de la verdad. Doctor, para mucha gente, de pronto, estoy equivocado, pero la acupuntura lo ven como una novelería, como una curiosidad. ¿Qué tan importante es la acupuntura?
A ver, sí es verdad. Hay muchas personas que han visto mis redes sociales y se han contactado y me han hecho preguntas, que qué tal es la acupuntura, han venido. Pero realmente las personas que ya experimentan las sensaciones que genera la acupuntura, el bienestar, el poder dormir, el estar más tranquilos, el alivio del dolor, estas personas toman en serio la acupuntura y ven que es bastante efectiva. La acupuntura realmente nos ha dado una relación con el paciente muy cercana, porque no es la típica consulta en la que viene donde el profesional lo revisa, pone un diagnóstico, hace una receta y se va. Usted va a permanecer con el profesional alrededor de 1 hora. En esa hora se conversa de muchas cosas, se pone énfasis en las relaciones familiares, se habla de la dieta, se habla un poco de sus creencias, porque también lo que uno cree es importante en la salud de las personas. Se habla muchísimo sobre el tema de los sentimientos, porque usted sabe, los sentimientos generan enfermedades y muchas veces las enfermedades arrancan desde el sentimiento. Cuando uno hace este tipo de diagnósticos, cuando uno entabla esta relación con el paciente, es una relación de mucha confianza. Entonces la acupuntura trabaja grandemente, los resultados son evidentes y es muy simpático porque a veces el paciente dice, ¿sabe qué? Yo aún me siento un poco adolorido, siento que me falta más. Y está bien, y vienen con el acompañante y uno le pregunta al acompañante, ¿cómo le ve usted a su familia? Y dice, no, ¿sabe qué? Desde que ha venido acá ya no está mal genio, duerme más, se relaciona mejor con sus hijos. Y el paciente se queda así como que extrañado. Y a mí me encanta eso porque yo les digo al paciente, muchas veces usted no se da cuenta del cambio porque usted lo está viviendo. Pero las personas que le rodean, más bien ellos sí ven el cambio. Una señora que la atendí la semana pasada con mucho dolor, era su sesión número 8. Y se fue luego donde unas compañeras y me escribió y me dijo, mire, me han dicho que estoy más delgada, que estoy más alegre, que estoy más contenta. Doctor, le agradezco muchísimo porque esos son los resultados de la acupuntura. O sea, aquí también trabaja la parte psicológica, ¿no? Claro que sí, se trabaja muchísimo la parte psicológica porque lo que más daño nos hace en la sociedad, en las personas, es que no soltamos lo que nosotros queremos decir. No soy psicólogo, en mi formación aprendí algo de psicología, lo hice en el pregrado como médico general, en el posgrado también lo volví a revisar y particularmente sigo leyendo, porque uno nunca puede dejar de estudiar. Entonces, cuando uno ve a un paciente que está contenido y uno se da cuenta, el cuerpo se manifiesta, doctor, me duele mi hombro izquierdo, no sé qué me pasa, hombro izquierdo. ¿Cómo está la relación con su esposo, en su trabajo? Y empiezan, ¿por qué con mi esposo? Porque el izquierdo es el hombre. Entonces empiezan a contarle. Y cuando empiezan a soltar, empiezan a manifestar la relación que tienen con su pareja, con su jefe, con su compañero, empieza ya la sanación. Entonces yo pongo ya el diagnóstico y digo, su dolor de hombro es más debido a estrés por la relación que tiene con tal persona. ¿Le ha tocado atender pacientes hipocondríacos? Hipocondríacos, no hay pacientes hipocondríacos. Para mí, cada paciente tiene su propia historia y cada paciente tiene la relación de por qué padecen tal o cual enfermedad. Claro, en psicología hablan un poco de las enfermedades somáticas que son causadas por los pensamientos conjuntos, pero hay que ir un poco más allá. ¿Por qué está pensando en eso? No es una patología psiquiátrica. Las personas que se les llama normalmente o vulgarmente como hipocondríacos tienen un trasfondo, tienen problemas en la infancia, tienen problemas en su juventud que vienen arrastrando y que no lo han sabido expresar de manera adecuada ni libremente, porque les juzgan, no los dejan hablar. Ahora, dígame una cosa, la consulta específicamente al colocar las agujas, ¿qué tiempo demora? A ver, la consulta en general, la primera consulta conmigo dura casi 1 hora y media, porque es una entrevista como la que estamos haciendo usted y yo ahorita. Yo ahorita estoy haciendo terapia a usted. Entonces, sí, la primera consulta se demora casi 1 hora y media. La colocación en sí de las agujas, desde que pongo la última aguja, se demora media hora retenidas las agujas. Luego se retiran las agujas y el paciente ya puede irse. Entonces, más o menos 1 hora y media la primera consulta. La segunda, la tercera consulta ya duran 1 hora, 45 minutos, porque ya conozco al paciente y porque el paciente mismo ya viene mejorado. Entonces ya va siendo un poco más dinámico. A los pacientes, por ejemplo, yo conozco personas que sufren del dolor a la columna, del dolor a la cintura, del dolor al hombro, al cuello.
y están en tratamiento médico. Así es. Pero siempre que las veo, me dicen que tienen el mismo mal. Esas personas deberían buscar a un especialista en acupuntura. Sí, definitivamente. Y realmente le cuento, la mayoría de los pacientes que estoy atendiendo, el 70% de mis pacientes son columna, son espalda, son cuello. Y realmente, como uno como conocedor de la medicina, yo al paciente nunca le suspendo su tratamiento, porque esa es la especialidad. El traumatólogo está haciendo su trabajo y él ha recetado sus medicamentos con toda la ciencia que lo respalda. Yo al paciente lo dejo con su tratamiento y ponemos las agujas. Y es fantástico, porque en la segunda sesión viene, se sienta, me dice, yo no sé si son los medicamentos o son las agujas, pero me siento mejor. ¿Y qué hace con los medicamentos? Y el paciente empieza a dejar solito. Incluso el mismo médico ya lo ve al paciente, empieza a bajar dosis, empieza a suspender medicamentos y van bastante bien, van bastante bien. Esto demuestra que la acupuntura es más efectiva. Es tan efectiva como. Es tan efectiva. Sí, tengo pacientes que se tratan conmigo sin medicación y van mejorando bastante bien. Ahora, al recomendar que la persona busque la acupuntura, ¿qué ocurre con el otro médico? ¿Usted le recomienda que ya no se siga tratando con otro o simplemente usted le deja a criterio eso del médico? No. Para estar con los dos. No, yo, como dije anteriormente, la acupuntura es una técnica de curación que va paralela a la medicina convencional. Yo jamás voy a decir que ya no vaya al otro médico, a menos de que el médico realmente sea malo, pero no. O sea, realmente van de la mano y siempre se trabajan en conjunto. De hecho, yo trabajo con traumatólogos, con reumatólogos, con psiquiatras, porque no podemos negar lo uno, no niega lo otro. O sea, ellos no pueden negar que la acupuntura es efectiva, yo no puedo negar que la medicina también es efectiva. Más bien, trabajando en conjunto, vemos que las dos trabajan muy bien, se complementan perfectamente. Al contrario, cuando se va dejando lo uno o se deja lo otro, los resultados empiezan a tambalearse. Lo que sí ocurre es que el médico tradicional empieza a bajar dosis, empieza a ver que el paciente ya no tiene los efectos secundarios. Por decirle algo, en España, en las clínicas que manejan cáncer, a los pacientes que van a someterse a quimioterapias, se les pone acupuntura previo a la quimioterapia y después de la quimioterapia, ¿con qué fin? Bajan efectos secundarios. Y van de la mano, lo uno no niega lo otro y más bien el paciente se hace su quimioterapia, se trata bien y no tiene náusea, no tiene vómito, no tiene la debilidad después del tratamiento y se va a su casa en mejores condiciones. Aquí vemos lo mismo, aquí yo veo pacientes que están tomando muchas medicinas para su dolor que ya no tienen los efectos secundarios, no hacen adicciones, se baja dosis, están bastante bien. Ahora, ¿qué ocurre con los sobadores populares? ¿Son recomendables para atender los dolores a la columna, sobre todo? Los sobadores, realmente en ese tema sí es delicado, ¿no? Porque va a depender mucho del sobador, pienso yo. Porque ¿Es buena la técnica del sobador? A mí no me gusta mucho. Francamente no me gusta mucho. Lastimosamente será porque uno como médico ya el paciente llega al médico cuando ya fue primero el sobador. Y a veces el sobador no hizo bien su trabajo y vienen muy complicados. Entonces yo realmente no recomiendo un sobador. No es algo que yo recomiende. ¿Qué riesgos hay en la acupuntura? Los riesgos de la acupuntura, como cualquier técnica invasiva, hay riesgos de que se pueda, si no se conoce bien la anatomía, uno puede estar poniendo una aguja muy cerca de la carótida, o se puede perforar un pulmón, o se puede perforar alguna arteria grande y tener sangrados, tener neumotórax. Y esa es la razón por la que yo pienso que sí tienen que ser médicos los que hagan la acupuntura, porque uno tiene que conocer bien la anatomía, saber dónde poner, cómo poner la aguja y cuando está puncionando sitios que son peligrosos, saber la profundidad de los órganos vitales. En este caso, ¿la impericia es del especialista o algún problema grave del paciente? No, si hablamos de impericia es porque el profesional no ha tenido el suficiente entrenamiento para poder poner la aguja. Que el paciente tenga otra enfermedad y que se manifieste con la acupuntura se puede manifestar. Digamos, un proceso alérgico al acero quirúrgico y el paciente se enroncha producto de las agujas, pues ya, ¿qué podemos hacer? Pero de ahí sí tienen que conocer bien la anatomía, porque si hay sitios de punción que son delicados,
imagínense, hay un punto que es cerca del ojo. Si uno no conoce bien la anatomía de la órbita del ojo, puede estar pinchando dentro de la órbita y vamos a tener un serio problema. Perdió el ojo. Ahora, dígame una cosa, ¿qué tiempo dura el tratamiento? ¿Depende del malestar del paciente? Claro, depende del diagnóstico que tenga el paciente, del malestar del paciente, de qué tan profunda está la enfermedad. Hay pacientes que con pocas sesiones, 4 o 5 sesiones, ya están curados. Hay pacientes que hacen 10 sesiones, 15 sesiones, dependiendo de la enfermedad. Y hay otras enfermedades que ya no tienen cura, que tendrán que hacerse periódicamente por bastante tiempo. Ahora, todas las personas que tienen este tipo de dolencia, sin ver la edad, sin ver el género, pueden tratarse con acupuntura. Sí, sí, de hecho hay estudios en México donde hacen acupunturas en neonatos. Son los niños que están en las termocunas, les hacen acupuntura y el resultado es que estos niños lactan más rápido, se desarrollan más rápido y presentan menos problemas infecciosos porque la acupuntura despierta el sistema de defensa. En adultos igual, en ancianos igual, siempre con las precauciones de cada caso, ¿no? No se puede poner lo mismo en todos. En las personas de la tercera edad hay que tener mucho cuidado porque si se hace una técnica muy intensa puede agotarlo al paciente y la idea no es esa, sino que sienta bienestar, que esté mejor. Ahora, una pregunta un poco curiosa. ¿Cómo ustedes saben, los especialistas, dónde hay que poner las agujas? Ajá, eso es producto del estudio de los clásicos chinos, del emperador amarillo, el libro de Machocha. Uno lee bastante, hace la entrevista, se hace el diagnóstico se lo hace con dos enfoques, desde el punto de vista de la medicina alópata y el diagnóstico desde el punto de vista de la medicina china, que es un diagnóstico totalmente diferente. Y luego de eso uno piensa que el diagnóstico cómo va a tratar al paciente. Y ahí uno dice, a ver, voy a tratar hígado, entonces ya sé dónde son los puntos que me ayudan para trabajar en hígado, entonces ahí vamos colocando las agujas. Doctor, para finalizar, ¿cuántos puntos hay? ¿Cuántos puntos hay? Hay muchísimos puntos. Están descritos 365 puntos, que son los que usted encuentra en los atlas, pero hay puntos extraordinarios, hay puntos maravillosos, hay sin fin de puntos. Y lo interesante aquí es la combinación de ellos, el momento en que se pone, cómo se coloca la aguja, cuánto tiempo y cómo se retira la aguja y cómo está el profesional. Entonces es una cosa dinámica muy, muy bonita. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y pues por habernos despejado muchas dudas. Hemos llegado al final del programa. Esperamos que hayas despejado todas tus interrogantes y recuerda que 60 minutos, la hora de la verdad, siempre será nuestro punto de encuentro. Hasta la próxima.